Centro de Estudios Universitarios de Baja California. Botánica General. Maestro Pedro Melendres. Alumna José Angélica Mendoza Sañudo. El día de hoy hablaremos de la histología. La histología es una rama de la biología que estudia la composición, la estructura y las características de los tejidos orgánicos en los seres vivos. En este caso nos enfocaremos a los tejidos vegetales. Si bien sabemos que los tejidos son células agrupadas que cumplen la misma función, esto quiere decir que si estas células son parte de los tejidos de los órganos que ayudan a la respiración, todas estas células estarán programadas solamente para la respiración. Los tejidos están divididos en dos, diferenciados e indiferenciados. Los tejidos indiferenciados son aquellos en los cuales las células forman estructuras llamadas meristemos, que se refieren a las estructuras embrionarias. En estas es donde se forma la semilla y propicia el crecimiento y desarrollo de la misma. Las células indiferenciadas, pero especializadas en la función de dividirse ordenadamente, su estructura y fisiología son muy diferentes a las de cualquier otra célula del cuerpo de la planta. Tejido significa divisible. Ahora, los tejidos indiferenciados se dividen en tres sistemas: sistemas de protección, sistema fundamental y sistema vascular. Como su nombre lo dice, el sistema de protección ayuda a proteger todo aquello interno de la planta. Esto quiere decir que el sistema de protección debe ubicarse por la parte externa. Dentro de este sistema se ubica la epidermis y la peridermis. Las células de estos tejidos se componen de cutina, suberina y ceras que ayudan a que la planta no pierda agua y se proteja a las células internas. Esto viene siendo parte de las características de los seres vivos que forman parte de la adaptación y la irritabilidad. Esto porque necesitan protegerse del medio ambiente que los rodea. Dentro del sistema fundamental se llevan dos funciones: las funciones metabólicas y las funciones de sostén. Cuando hablamos del metabolismo de las plantas, es probable escuchar la palabra parénquima. Las células de este tejido ayudan a la planta con la fotosíntesis y con lo que conlleva como el almacén de sustancias. Un dato curioso de la parénquima es que es un tipo de tejido esponjoso que puede rellenarse e incluso lo podemos encontrar en los órganos del ser humano, como en los pulmones y el hígado. La función del sostén de la planta se refiere a mantener a la planta erguida y derecha. De aquí vienen incluidos los tejidos colénquima y esclerénquima. La importancia de que las plantas tengan su forma es que los órganos mantienen su estructura y beneficia sus funciones. Cabe mencionar que el sistema fundamental se apoya también en el sistema vascular. Este último sistema es el medio de comunicación y transporte en toda la planta. Dentro de este transporte ya mencionado tenemos axilema, que es por donde se transporta el agua, y floema, que por este tejido se transportan las sustancias orgánicas. Diferentes funciones que tienen las células definirán a qué tipo de tejido pertenece y así a qué órgano corresponde. Es que tenemos a los tejidos y a las células de estos mismos, se empiezan a formar los órganos
que son los que cumplen directamente las funciones vitales de la planta. De jóvenes nos enseñaron que las plantas se forman de raíz, tallo y hojas, juntos con sus funciones a grandes rasgos. ¿Cómo es que unimos a los tejidos con sus diferentes funciones a los órganos correspondientes? Recordemos que la raíz cumple su función de captar agua y minerales de la tierra, por lo tanto, sus tejidos serían conductores, floema y xilema. También tenemos que el tallo nos ayuda con el transporte y almacenaje de estos elementos ya absorbidos por la raíz. Entonces se les designarían tejidos de sostén, conductores e incluso metabólicos, puesto que en el tallo se puede producir la fotosíntesis. Por esto mismo se le asignan tejidos de protección, pues es muy importante que los minerales, el agua y los procesos se puedan quedar y hacer dentro de sí mismas. Por último, tenemos a las hojas. Este órgano nos ayuda a recibir la luz solar y es donde principalmente se produce la fotosíntesis. Por último, tenemos a las hojas. Este órgano nos ayuda a recibir la luz solar y es donde principalmente se produce la fotosíntesis, que como ya sabemos, en este proceso surge el alimento de las plantas, pero también las hojas son responsables de la reproducción. Aquí es donde salen las flores, semillas o frutos, y esto hace que también haya células diferenciadas. Entonces podemos concluir que los tejidos y las células de estos serán característicos con funciones específicas, dependiendo a qué órgano pertenezcan, siendo así un tema muy interesante, pero muy poco conocido. Pero es muy importante conocer a las plantas y a los ecosistemas que nos rodean. De ello es de donde nos proveemos de alimento e incluso de medicina, haciendo la histología vital para el ser humano.